Saludos amigos, sean todos bienvenidos a su programa Derecho y Justicia Social. Muy bien, amables televidentes, lo prometido es deuda. Tenemos aquí la presencia del ingeniero Felvio Rodríguez, que además de presidente del Polo Patriótico, pues ha tenido, como hemos hablado anteriormente, una trayectoria de defensa de la democracia dominicana. Bienvenido, Felvio Rodríguez. Un placer estar con usted aquí. El placer es nuestro, Felvio. Hay tantos problemas sociales, no solamente en el aspecto nacional, sino en todos los ámbitos, en el aspecto internacional, pero el asunto del pueblo haitiano, que lo tenemos ahí, es un, como dijo creo que Balaguer, ¿verdad?, que era un matrimonio sin divorcio, en muchísimos aspectos, son nuestros vecinos, pero hay una problemática, lo que tiene que ver en el aspecto de las mujeres que vienen a alumbrar aquí, del asunto laboral, de los empresarios, de la agricultura, de la construcción, pero también el presidente Luis Abinader ha elevado su voz en todos los organismos internacionales, especialmente en la ONU, de que esta es una responsabilidad de todos, especialmente de las grandes potencias y básicamente de Estados Unidos. Sí, la crisis haitiana está determinada por la política absurda de los Estados Unidos de Norteamérica. El imperio norteamericano es responsable de esa crisis porque lo ha ocupado siempre militar, política y militarmente, lo ha invadido. En 1915 invadió, luego lo invadió en el 90 y ha dejado fuerzas militares preparadas para ellos tener el dominio de Haití. Sin embargo, se han retirado de su responsabilidad. Es los Estados Unidos quien tiene que resolver esa crisis. Ellos son los responsables y ayudar a resolver el problema de la paz en Haití. La OEA está descalificada. La OEA es un instrumento de los norteamericanos también. Por lo tanto, es los Estados Unidos quien tiene que, Francia, España, Inglaterra, han sido las potencias que han intervenido en Haití para mantener una dictadura de los Duvalier primero y después de otro gobierno. Por lo tanto, el presidente Abinader ha hecho todos los esfuerzos por buscar una solución, pero quieren embarrarlo, quieren enfangarlo, quieren hacerlo responsable. La República Dominicana cubre los gastos de enfermería, los gastos de comida, la seguridad fronteriza, etc. No. El presidente Abinader debe abrir los ojos, debe despertar y darse cuenta que la responsabilidad principal es de los Estados Unidos, los causantes de esa crisis. En ese sentido, las bandas han sido todos militares, es agente de la CIA, es agente de la FBI, etc. O sea que los Estados Unidos tienen el control de Haití, quieren mantener esa crisis como entretenimiento y obligar a los países de América a que le busquen una solución. En ese sentido, nosotros como Polo Patriótico llamamos al presidente Luis Abinader a que se desligue de participar en la solución haitiana. La solución debe de darla internacional. Nosotros cubrir nuestra frontera. Lo que sí tiene que hacer Abinader es sellar la frontera, poner un muro de artefactos militares y de soldados patrióticos dominicanos para que no se entre más un haitiano. Pues fíjense, está prohibida la ilegalidad, la invasión haitiana por la vía de la frontera. Sin embargo, todos los días aparecen carros, jipetas, camionetas llenas de haitianos que los sacan de Haití. Ahí hay una complicidad militar también, es un fraude. Y el presidente debe endurecer, mandando militares serios y honestos para defender nuestra frontera. Esa es la solución. Felvio, realmente el presidente Luis Abinader ha hecho el esfuerzo, pero parece que
o no parece así, se han hecho de la vista gorda las grandes potencias. Porque por ejemplo Canadá siempre está buscando mano de obra barata y tiene un territorio vasto. Ellos pueden de muy buena manera, ¿verdad?, albergar parte del pueblo haitiano allá, o si no allá, sino contribuir con el desarrollo haitiano, porque la ONU, uno de los primeros países que ingresaron a la ONU, usted sabe que fue Haití. Y entonces la ONU representa los intereses de las grandes naciones, especialmente a Estados Unidos, porque Estados Unidos hasta en la cuota que le corresponde pagar se atrasa. Hemos visto que grandes personajes multimillonarios norteamericanos en un tiempo dado han pagado cuotas a los Estados Unidos. Sin embargo, lo que es la OEA, la ONU, siempre están pendientes de lo que quiere Estados Unidos. Y también podemos recordar, Félix, lo que pasó con la OEA aquí en el 65 con una famosa fuerza interamericana de paz para invadirnos. Porque el asunto no es invadir Haití, el asunto es ayudar a Haití, porque nosotros no estamos en la intervención de ningún país, aunque Haití no tiene un gobierno, ¿verdad? No tiene un Estado que funcione formal, pero lo que hay que hacer es ayudarlos a desarrollarse. Y hay muchas posibilidades en esas grandes potencias por los recursos que tienen. Si Haití fuera un país que representara intereses para ellos, pues por lo menos visible, ¿verdad?, en el plano económico, pues ya ellos estuvieran en Haití hace tiempo. Precisamente, por eso que digo que Francia, que ocupó Haití como una colonia, Inglaterra que vino y apoyó a Francia, también los Estados Unidos, que ha venido 2 veces a Haití, son los responsables de todo el desastre que hay allí. Entonces ellos tienen que buscar soluciones por esa vía. Otra cosa importantísima, es que nosotros no podemos permitir, República Dominicana, una invasión haitiana, ni legal ni ilegal, de ninguna manera. Incluso hay un grupo de empresarios, parte del gobierno, quieren legalizar a los haitianos como trabajadores agrícolas, trabajadores en la construcción, como trabajadores en la amas de casa, como trabajadores en mensajería. Y la zona franca y la zona turística están absorbiendo a los haitianos, reconvertirlos en esclavos, darles salarios miserables, de hambre, para aprovechar su fuerza de trabajo. Entonces, es una esclavitud moderna que quieren plantear. Entonces, eso trata Hipólito Mejía, Limber Peguero, y otros empresarios. Punta Cana, Sí. y otros. Además, los hoteles del este están llenos de haitianos, ya no hay empleados prácticamente dominicanos. O sea, lo cual quiere decir que lo están explotando como esclavos. Eso hay que romperlo en 1000 pedazos. El presidente Abinader no puede prestarse a eso. Por eso reitero la condena a los Estados Unidos de la crisis haitiana. Es responsable número 1. Y además, los países como Francia, Inglaterra, Holanda y España fueron los que ocuparon colonialmente América Latina, particularmente los países y del Caribe. Pero Fervio, realmente lo que dio al traste o lo que da al traste con la mano de obra dominicana, podemos recordar que los mismos albañiles y trabajadores de la construcción fueron dejando de elaborar en eso por los bajos salarios, porque no se les pagaba con dignidad. Y entonces, ¿cómo se ha continuado eso con los haitianos? Porque realmente la mano de obra haitiana ya es una especie de necesidad para esas personas que abusan de la mano de obra. Primero de la mano de obra dominicana y ahora de la mano de obra haitiana. Por ejemplo, ese caso de Limber, de Hipólito, son gente que tienen en sus fincas, predominan los haitianos en trabajos que no los remuneran como debe ser. Además, aunque tenemos una ley 8701 que nos concierne a nosotros los dominicanos, pero también el que está en el territorio, que está brindando una labor, aún en el estado ilegal, pues cuando se enferma, ¿a dónde va a acudir? Hospitales O sea, del Estado.
a los hospitales del Estado, que también va a cargarse al presupuesto dominicano que pagan que pagamos todos, mientras los empresarios agrícolas y de la construcción se echan el mazo, como se dice. Hay una ley que establece el 80-20, 80-20, la ley de trabajo, la ley del trabajo, de regularización, porque se cumpla con esa ley, el código de trabajo. el código de trabajo, se cumpla con eso. Yo hago un llamado a los sindicatos obreros, a las federaciones y confederaciones, para que hacen un movimiento de protesta contra los empresarios que están sustituyendo la mano de obra dominicana, pagando salarios de esclavos, porque es una esclavitud moderna que quieren montar los empresarios aquí con los haitianos. Por eso lo condenamos y lo rechazamos. Que se cumpla la ley, 80% dominicano y 20% extranjero. Pero también el sindicalismo, esos representantes de los trabajadores, o se han politizado, pertenecen a una parcela, o ya no tienen interés. Porque realmente, bueno, yo tengo un tema aquí también que habla de las protestas en la República Dominicana. Cada quien busca sus intereses hoy, porque los trabajadores de la construcción, ¿dónde están? ¿Dónde están esos sindicalistas que luchaban por el bienestar de esos trabajadores? Porque no hay quien trabaje en la construcción ni en la agricultura por los bajos salarios que pagan. Entonces hay que exigir que se paguen salarios dignos para que se vuelva a nacionalizar la mano de obra dominicana. Entonces, que se aplique la ley sobre el trabajo, la ley que regula los salarios de los trabajadores. Sí. Y la proporción del 80% dominicano y el 20%. Pero además, quiero hacer un llamado al presidente de la República, esta vía, de que aplique la ley, se haga aplicar la ley, el Código de Trabajo, que se aplique estrictamente a beneficio de los dominicanos y que no oiga el llamado de los empresarios abusadores, explotadores, que crean un sistema de esclavitud en pleno siglo XXI. Entonces, en ese sentido, el pueblo patriótico se pronuncia apoyando 20% de extranjeros y 80% de dominicanos. Bueno, lo que dice la ley, lo que manda la ley, porque ¿quiénes son los que elaboran las leyes? El Congreso de la República Dominicana y el Poder Ejecutivo la promulga. Entonces, eso es lo que se pide, que se cumpla la ley. Porque si bien es cierto que Haití merece la solidaridad, no solamente de los dominicanos, sino del mundo, de las naciones más poderosas, no es menos cierto que nuestro presupuesto no puede con la carga haitiana. O sea, ahora yo vi unos datos, por ejemplo, de las parturientas que bajaron unos 4.000 y tantos partos en el 2024. Pero es que Haití puede tener sus hospitales, sus maternidades, y eso lo puede hacer la comunidad internacional, porque bastante dinero que discurre. Fíjese, aquí en este país, en vía de desarrollo, el mismo caso de la corrupción administrativa, aquí se habla de 20.000, de 50.000 millones de pesos en garras de 2 o 3. O sea que a nivel internacional de esas grandes potencias, Estados Unidos, hacer en la línea fronteriza o más allá en Haití propiamente dicho, hospitales donde las mujeres haitianas tengan atención. Porque por ejemplo aquí, ellas vienen a alumbrar, pero sin un estudio hecho de su salud, sin analítica, sin nada. Y entonces así es un problema también de lo que tiene que ver con la muerte materno-infantil, que entra dentro de nuestras estadísticas. Y los gastos. Y entonces eso unido al gasto que se hace con los accidentes de motores, que es otro problema que tenemos nacional. Unos 150.000 diarios se van en cuidado intensivo con un motorista que se accidenta. Diario. Sí. Entonces, yo pienso que el presidente, él ha venido con buenas intenciones desde que se instaló ahí, pero hemos hablado, Félix, que él tiene que mover la coctelera. Él tiene que remover el funcionario que no se ponga a tono con el desarrollo de este país, y especialmente en lo que tiene que ver con el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, las leyes laborales, fíjense que del 1992, y aquí nada más se habla de modificación con lo que tiene que ver con lo que le conviene a los empresarios, quitar la cesantía, pero aquí los sindicalistas, que yo ya no creo mucho en eso, tienen que hacer fuerza, tienen que reclamar reivindicaciones para
básicamente para el sector construcción y agrícola, para que el Estado Dominicano no dependa tanto de la mano extranjera. En ese mismo tenor, quiero plantear que los empresarios quieren violar el Código de Trabajo, rebajando la cesantía, eliminándola incluso si quieren. Yo considero que eso es una parte conspirativa de los empresarios. Yo llamo al presidente Abinader a respaldar a los trabajadores el Código de Trabajo, para no eliminar, ni mediar, ni modificar la cesantía, que es la protección de los trabajadores. Sobre eso debemos formar un muro de contención contra todos los empresarios oligarcas, abusadores, que quieren eliminar o modificar la cesantía. Los trabajadores unidos jamás serán vencidos, por eso llamo a la unidad de todos los sindicatos, a la unidad de todas las confederaciones y centrales sindicales, así como a los movimientos sociales, para respaldar la cesantía de los trabajadores, que es un derecho que costó sangre contra los gobiernos de facto, contra los gobiernos dictatoriales, contra la dictadura. O sea, hoy se impone la unidad de todo el pueblo por el derecho a la cesantía, que no se viole por parte de los empresarios. Empresarios angustiosos, empresarios mafiosos, pero quieren nada más acumular riqueza, no darle los derechos que le pertenecen a los trabajadores, a los empleados públicos, a los empleados privados. Así que alerta pueblo para este atentado de los empresarios. No sea que no sean tan agalluces, que desean ganar todo. Hay que tener una actitud democrática de participación del capital, de los intereses y la ganancia hacia los trabajadores. Silvio, lo básico, bueno, vamos ya a tratarlo ahora, lo de la cesantía, por lo menos de una manera suave. Y es que ellos proponen que la cesantía se pague en 3 meses, en cuotas. Usted se imagina, si el trabajador coge ese dinerito mientras encuentra otro empleo. Lo disuelve, ¿no? Sí, entonces ellos proponen que se le pague, en vez de 10 días para entregarse, se le pague en 3 meses, en varios pagos. Eso es una injusticia. Y entonces con los bajos salarios, Felvio, porque un sueldo mínimo de 15 o 17 mil pesos, que no da para nada, donde una persona tiene que pagar casa, luz, bueno, todos los servicios, que usted se lo dividan en 3, usted sin empleo. Y también, ¿cómo se hace una persona que tenga deudas, como la tienen la mayoría de los dominicanos por materia de salud cuando se inicia el año escolar, pagándole una cesantía en 3 meses? Tardía. Ya no tiene sentido. No. Ya lo ha gastado todo. Por eso nosotros somos firmes, radicales, en apoyar la cesantía tal como está. Presidente, póngase fuerte, póngase duro, defienda los derechos de los trabajadores frente a estos pulpos, abusadores, que quieren atentar contra un derecho que costó sangre, sacrificio y lucha a un pueblo oprimido. Ese diálogo tripartita que siempre se ha dado, Félix, de los empresarios, los sindicalistas y el Estado, como que ha aportado poco al área del trabajador. Es como un suero de miel y abeja, porque, valga la redundancia, ¿por qué no se habla de más reivindicaciones? Yo siempre he dicho, esos empresarios que son tan prósperos pueden también, en vez de quitar derechos como la cesantía, indagar cuáles son los empleados que viven en condiciones más precarias y arreglarles sus casitas, mejorarles sus viviendas, dignificar donde viven, y van a rendir más. Porque el trabajador que usted lo dignifica, que usted le pone atención, va a ir con más interés. Aquí tenemos el ejemplo de algunos empresarios que todos los años, final de año, pues le hacen una entrega de una vivienda o un vehículo. Bueno, buscan que mejore, que se dignifique ese empleado para que venga en enero
por lo menos lo hacen a final de año, venga con más interés de trabajar. Pero si usted lo que quiere es quitarle las reivindicaciones, como dice el ingeniero Felvio, que se ha conseguido a sangre y fuego, piense desde el 92, y entonces lo que tiene que mejorar, no retroceder. Entonces estamos en una sociedad injusta, en una sociedad que no le interesa a la clase trabajadora. Y de ahí vienen las migraciones, la gente que se quiere ir en Yola, por la vuelta de México, porque no hay un estímulo en el pueblo dominicano. Lo que tiene que hacer el gobierno es crear más industrias, especialmente en la frontera, zonas francas, y poner a producir. Precisamente, un llamado al presidente. Señor presidente de la República. En este momento de crisis que vive el mundo, hay una paz en la República Dominicana, pero hay una paz donde se observa también que hay desempleo, que hay enfermedades, hay abuso, donde hay violencia, aventura, saqueo, robo, asesinato. Concéntrese, presidente, en los cambios, en las reformas sociales, en las reformas políticas, en las reformas militares. Las Fuerzas Armadas tienen que ser reformadas. La policía, no ha habido ninguna reforma. Sigue siendo la misma policía militarista, la misma policía trujillista. Todavía hay Trujillito, área de poderes de Trujillo ahí. O sea, reforma profunda que queremos, señor presidente. Y concéntrense en resolver el problema del agua del pueblo, agua para todo el pueblo. Este país está lleno de cuenca hidrográfica. Resuelve el problema de la electricidad, definitivamente. Resuelve el problema de la salud. Reforme el sistema de seguridad para darle paz, tranquilidad al pueblo dominicano. No le vacile. Además de eso, profundice la lucha contra la corrupción, que hay corrupción en este gobierno. Audite a todas las empresas del Estado, a todos los ministerios, a todas las instituciones del Estado, para determinar si hay corrupción o no, para sustituir ese funcionario. Felvio, de eso siempre hemos hablado, la ley 311-14, la declaración jurada de bienes. Eso se queda tapado, no se vuelve a hablar de eso. Y yo sé que hay muchísimos funcionarios que no han declarado los diputados, senadores. Entonces, señor presidente, el Polo Patriótico Dominicano, con la figura de Felvio Rodríguez al frente, firmó un acuerdo con el Polo Patriótico, ¿verdad? Se hizo un acuerdo donde el Polo Patriótico apoyó al PRM. Y entonces vamos a mover la coctelera porque Felvio es un hombre de grandes virtudes y lo ha demostrado a través de su honestidad, ha estado en el Estado. Y realmente yo creo que merece que se le tome en cuenta a Felvio Rodríguez, señor presidente Luis Abinader. Felvio, no hay tiempo para más. Gracias por su participación. Entonces, usted sabe que este programa es suyo. Gracias a usted por invitarme. Vamos a una pausa, retornamos en breve.